Eh, Más bien, enciendan su cámara, por favor. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, el día de hoy vamos en este caso pues a continuar, bueno, con el curso. En este caso vamos a desarrollar otro tema, ¿no? ¿Sí? El tema que vamos a hacer el día de hoy, ya, en este caso, chicos, es lo que se llama nomenclatura de compuestos. Es importante esto porque nosotros hoy día vamos a empezar un tema en el cual vamos a aprender a nombrar los compuestos químicos, sobre todo compuestos llamados compuestos inorgánicos, ¿sí? Bien, en ese sentido, vamos primero a empezar viendo pues algunas definiciones previas. El tema se llama nomenclatura de compuestos inorgánicos, ¿sí? Entonces, comenzamos de la siguiente manera. A ver, primero, jovencitos, a ver, chicos, por acá, vamos a empezar pues viendo lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer algunas definiciones previas. Por ejemplo, hablar de lo que es la valencia, ¿sí? Hablar de lo que es la valencia. Ya, cuando yo hablo de lo que es la valencia, ¿sí? La valencia hace referencia, como vamos a indicarlo por acá, a lo que es la capacidad de combinación de los átomos, ¿sí? Y esto está relacionado con los tipos de enlace o tipos de compuestos a los cuales estamos haciendo referencia. Por ejemplo, si hablamos de compuestos covalentes, la valencia hace referencia al número de pares de electrónicos compartidos, ¿sí? Recuerda que en el enlace covalente se comparten electrones. En el enlace iónico, más bien lo que se hace es transferirse electrones. Entonces, la valencia, en el caso del enlace iónico o compuestos iónicos, hace referencia al número de electrones transferidos. ¿Ya? A ver, veamos por acá un ejemplo, en el caso de compuestos iónicos. Por ejemplo, en el caso de acá, este es un compuesto que contiene calcio y oxígeno. En este compuesto, de acuerdo a una clase anterior, se sabe que se transfieren dos electrones. Quiere decir que la valencia del calcio va a ser 2 y la valencia del oxígeno va a ser 2. ¿Por qué? El calcio transfiere dos electrones y el oxígeno, cada átomo de oxígeno recibe dos electrones. Entonces, a eso hace referencia la valencia cuando hablamos de compuestos iónicos. Este es un compuesto iónico, ¿sí? Ya. Chicos, en el caso de los compuestos covalentes, ¿ya? Como se sabe, los compuestos covalentes se comparten electrones, ¿correcto? Se comparten electrones. Entonces, la valencia en este caso hace referencia al número de pares electrónicos compartidos. Por ejemplo, el hidrógeno, cada átomo de hidrógeno comparte solo un par de electrones, solo uno. Entonces, la valencia del hidrógeno va a ser 1 en este caso, ¿sí? Cada átomo de nitrógeno comparte 3 electrones. Hay 3 pares electrónicos compartidos para cada átomo de nitrógeno. Por tanto, acá la valencia del nitrógeno va a ser 3. O sea, a eso hace referencia. ¿Está bien? Entonces, la valencia es la capacidad de combinación. Si son compuestos covalentes, son los pares electrónicos compartidos. Si son compuestos iónicos, son los electrones transferidos. ¿Sí? Bien. Ya, pero más que esto, nosotros vamos a utilizar otro concepto, y este es el centro de la clase de hoy, lo que es el número o estado de oxidación. ¿Sí? Número o estado de oxidación. Va a ser muy importante para nosotros, sí, va a ser muy importante, chicos, el conocer los estados de oxidación de cada elemento que forma parte de un compuesto, para que a partir de eso nosotros podamos darle el nombre correspondiente. Está bien, o sea, va a ser muy importante conocer, sí, conocer por acá precisamente el estado de oxidación o número de oxidación de cada elemento que está presente dentro de un compuesto. ¿Sí? Bien, en ese caso vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, mira, ¿qué cosa es el número de estado de oxidación? Decimos que es la carga real o aparente. Bueno, real si es un compuesto iónico, aparente si es un compuesto covalente. ¿Sí? Dice que presenta o se le asigna a una especie atómica, o sea, a cada átomo, al formar parte de un compuesto. ¿Sí? Al formar parte de un compuesto por acá. ¿Está bien? Es así. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Bien, entonces, ese es el estado de oxidación o número de oxidación. Mira, en compuestos químicos se va a observar siempre lo siguiente. Por ejemplo, para el hidrógeno. Mira, vamos a empezar con los elementos que más se utilizan o los elementos que más aparecen
en los compuestos químicos. Empezamos con el hidrógeno. El hidrógeno, por ejemplo, mayormente va a presentar estado de oxidación +1. Este es el más frecuente, el +1. Sobre todo esto se va a dar cuando está frente a los no metales. Solamente frente a los metales en un grupo de compuestos que se llaman hidruros metálicos, ¿sí? O sea, cuando se enlaza el hidrógeno con un metal, solamente en esos casos, el estado de oxidación del hidrógeno va a ser -1, solamente en esos casos. En casi todos los casos que vamos a ver nosotros, el hidrógeno va a presentar un estado de oxidación +1. ¿Ok? Este es el estado de oxidación del hidrógeno más frecuente. Ya, ahora, si hablamos del oxígeno, que es otro elemento que se presenta en la mayor parte de compuestos químicos, el oxígeno, chicos, vamos a ver nosotros que el estado de oxidación más frecuente va a ser el -2. Generalmente va a ser -2. Solamente en un grupo reducido de compuestos llamados peróxidos, solamente en los peróxidos, ¿ya? El hidrógeno va a presentar, perdón, el oxígeno va a presentar estado de oxidación -1, solamente en peróxidos. Y solamente frente al flúor, solo frente al flúor, ya que el flúor es más electronegativo que el oxígeno, solamente frente al flúor, en este compuesto que está acá, el oxígeno presenta estado de oxidación +2. Solamente ahí, solamente ahí. ¿Está bien? Bien. Entonces, si me preguntasen a mí, ¿cuál es el estado de oxidación más frecuente del oxígeno? Mi respuesta sería -2. Si me preguntaran cuál es el estado de oxidación más frecuente del hidrógeno, mi respuesta sería +1. ¿Está bien? Esto, por favor, hay que tener presente, hay que tener bien claro, hay que recordarse. ¿Sí? El estado de oxidación del oxígeno -2 y del hidrógeno +1. Eso, ya, eso hay que tenerlo bien presente. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien presente. Bien. Chicos, vamos a ver acá en esta tablita los estados de oxidación de los elementos más comunes. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Estos elementos están en la primera columna de la tabla periódica, se llaman metales alcalinos. Ellos, al igual que la plata, solo presentan un único estado de oxidación, que es el +1. Solamente el +1. Cuando tú ves dentro de un compuesto a cualquiera de estos elementos, automáticamente su estado de oxidación será +1. ¿Sí? Bien. El cobre, ya el cobre, presenta +1 a veces y +2 en otras ocasiones. O sea, el cobre presenta dos estados de oxidación. El oro presenta +1 y +3. Ahora, así como te dije que los metales alcalinos, como litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, y francio también, todos ellos presentan solamente +1. Los metales alcalinotérreos, como el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, ¿sí? El radio también, todos ellos van a presentar solamente el +2. Bueno, también acá están el zinc y el cadmio. O sea, si yo veo dentro de un compuesto al calcio, por ejemplo, automáticamente su estado de oxidación es +2. No hay que buscarlo, ya se sabe que es +2. Si veo dentro de un compuesto al potasio, automáticamente su estado de oxidación va a ser +1. No hay que buscar otro valor, es el único que presenta. ¿Sí? El mercurio presenta +1 y +2, ¿no? O sea, +1 a veces y +2 en otras ocasiones. Bien. Ahora, acá quiero hacer hincapié en lo siguiente. Los elementos que solamente presentan estado de oxidación +1, o sea, los que presentan solamente estado de oxidación +1, ¿ya? Esos elementos van a llamarse metales. O sea, esos elementos van a participar, ¿sí? Van a participar en este caso en un grupo de compuestos que van a ser los metales, ¿no? Va a ser, en este caso, se van a participar como metales y van a participar, chicos, en un grupo de compuestos llamados óxidos básicos e hidróxidos también. Los que presentan solamente positivos son los metales. Los que presentan algún valor negativo, ellos son los no metales. Por ejemplo, mira, el nitrógeno presenta un valor -3. Acá lo estás viendo, -3. El nitrógeno es un no metal. Por ejemplo, el azufre presenta un valor que es el -2. El azufre es un no metal. El cloro, por ejemplo, presenta un valor como -1. El cloro es un no metal. O sea, hay compuestos exclusivos para metales y hay compuestos exclusivos para no metales. ¿Sí?
O sea, son distintos. ¿Ya? Eso tenga presente, por favor, acá. Yo te recomiendo que para poder trabajar la clase de hoy día, y también te va a servir esto para tu temático al final, tómale una captura de pantalla esto en este momento. Te sugiero eso. ¿Sí? Te sugiero, por favor, tómale una captura de esto y me confirma por el chat si ya está, para poder continuar. ¿Listo? No, chicos, reaccionen. ¿Ya estamos? Ya, perfecto. Ya. También te recomiendo que a esto le tomes una captura. También a esto. ¿Sí? Ya que acá está el hidrógeno, el más frecuente es el +1 y el oxígeno el más frecuente es el -2. Son básicamente los valores que nosotros vamos a usar. +1 para el hidrógeno y -2 para el oxígeno. Acuérdate de eso. ¿Listo? ¿Sí? Bien. Y también vamos a ver ahora una tablita especial. ¿Sí? Ya, en este caso son anomalías en los estados de oxidación. ¿Sí? Anomalías en los estados de oxidación. O sea, son casos especiales. Hay elementos que presentan doble comportamiento. Algunas veces actúan como metal y otras veces actúan como no metal. Este es el caso del manganeso, ¿sí? El vanadio, ¿ya? El cromo, el bismuto, ¿sí? ¿En qué difieren? Difieren solamente en su estado de oxidación. Por ejemplo, el manganeso actúa como metal con los estados de oxidación +2 y +3. Pero el manganeso trabaja como no metal cuando trabaja con +4, +6, +7. O sea, en eso difieren. ¿Sí? El cromo trabaja como metal con +2, +3. Y como no metal, +3, +6. O sea que con +3 trabaja en ambos casos. El vanadio trabaja como metal con +2, +3. Y como no metal, +4, +5. El bismuto trabaja como metal con +3 y como no metal +5. Profesor, ¿y el nitrógeno? Ya, el nitrógeno es un caso especial. Lo que pasa es que el nitrógeno trabaja como no metal y algunas veces trabaja en este caso, como en este caso formando parte de unos óxidos llamados óxidos neutros. ¿Cómo es eso? Te explico. Existen óxidos básicos, óxidos ácidos y óxidos neutros. Profe, ¿y en qué se diferencia, profesor? Ya, escúchame. Los óxidos básicos, escúchame, los óxidos básicos, sí, los óxidos básicos, vamos a ver nosotros que ellos, sí, los óxidos básicos reaccionan con el agua y generan un grupo de compuestos llamados hidróxidos. Los óxidos ácidos también reaccionan con el agua y generan otro grupo de compuestos llamados ácidos oxácidos, que vamos a desarrollar posteriormente. En cambio, los óxidos neutros no reaccionan con el agua. Ellos no reaccionan con el agua. ¿Quién forma óxidos neutros? El nitrógeno. No te distraigas, no te distraigas. El nitrógeno no forma, o sea, el nitrógeno forma óxidos neutros que no reaccionan con el agua. ¿Sí? Bien. Estos son elementos especiales, chicos, ¿ya? Estos elementos mencionados acá. Y ahora, una cosa muy importante. Mira. En todo compuesto se cumple lo siguiente. Mira, si es un compuesto, o sea, neutro, si es neutro, ¿sí? SO2, ¿no? H2SO4, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la suma de los estados de oxidación es igual a cero. Esto es muy importante para determinar el estado de oxidación de elementos desconocidos dentro de un compuesto. Pero, si es un compuesto ionizado, o sea, es un anión o es un catión poliatómico, o sea, que está formado por varios átomos, entonces, la suma de los estados de oxidación va a ser igual a la carga del ion. Va a ser igual a la carga del ion. ¿Sí? Si, por ejemplo, la carga es -1, entonces toda la suma va a ser igual a -1. Si, por ejemplo, la carga del ion es +2, toda la suma de estados de oxidación va a ser igual a +2. Esto, chicos, es muy importante en esta parte. ¿Se ve? Hay un jovencito que tiene su micrófono encendido, por favor. ¿Ya? A ver, Luis Pérez. ¿Sí? Su micrófono, por favor.
Parece que no está. A ver, Luis Pérez. A ver. Luis Pérez, por favor, apague su micrófono. ¿Ya? Ya, vamos entonces a continuar. Y vamos a continuar por allá. Ya, vamos a continuar. Bien, entonces chicos, lo que vamos a hacer a continuación, ¿sí? Son algunos ejercicios. Vamos a hacer por acá algunos ejercicios, ya para poder en este caso, para poder, pues, ¿no es cierto?, en este caso, reforzar, ¿sí?, lo que estamos haciendo en esta parte, ¿sí? Lo que estamos haciendo en esta parte, ¿ya? De esta manera. Bien, por ejemplo, en estos casos dice determina el estado de oxidación, ¿sí?, de los elementos subrayados, ¿no? Del elemento subrayado en cada caso, ¿sí? A ver, un momentito, por favor. Bien. A ver, entonces, continuamos por acá. Ya vamos a continuar por acá. ¿Sí? En el primer caso, por ejemplo, me piden que determine, ¿no?, el estado de oxidación de quién dice del nitrógeno, ¿verdad? Del nitrógeno. ¿Está bien? Me piden el nitrógeno, ¿correcto? Bien. A ver, veo que hay varios chicos acá que tienen la cámara apagada, ¿no? ¿Sí? Bueno, ustedes tienen que mantener la cámara encendida, pues, durante la clase, ¿no? No sé, yo entendía de que todos tienen cámara, pero veo un buen grupo que tienen la cámara apagada, ¿no? A ver, vamos entonces, ya vamos por acá entonces a desarrollar esto, ¿ya? Atención. Miren ustedes, acá por ejemplo, ya, me piden el estado de oxidación del nitrógeno, ¿sí? Del nitrógeno. Ya, debo entender que el hidrógeno es +1, como ya lo expliqué hace un momento, y el oxígeno es -2. Es el más frecuente que vamos a usar, ¿correcto? Ya, entonces tú lo que vas a hacer acá es, como este es un compuesto molecular, ¿no? Neutro, porque no tiene una carga acá, no dice -1, no dice +2, nada acá arriba. Entonces la sumatoria va a ser 0. La suma va a ser 0. O sea, el estado de oxidación del hidrógeno, si yo sumo el estado de oxidación del hidrógeno, que es +1, ¿ya? Yo sumo esto con el estado de oxidación del nitrógeno, que es el que yo quiero calcular, y son 3 oxígenos, pero el oxígeno ya hemos quedado que es -2. Chicos, todo esto tiene que sumar 0. Así, todo esto tiene que sumar 0. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Entonces, ya, entonces por acá hacemos lo siguiente, ¿no? Esto de acá es -6. ¿Sí? Entonces, yo despejo esto, vamos, esta ya es una operación algebraica, ¿verdad? Y es una operación algebraica. Entonces, yo voy a decir así, o sea que el estado de oxidación del nitrógeno, que es lo que yo pretendo calcular en este caso, ¿sí? Del nitrógeno, ¿ya? Esto va a ser así, el -6 pasa al otro lado como +6, y el 1 pasa a restar, ¿no? -1. Chicos, esta operación sale +5. Esto de acá resulta +5. ¿Está bien? Esto resulta simplemente +5. ¿Ok? Profesor, ¿Sí, Miss? me sale que se va a terminar en 10 minutos. Me parece raro porque tiene que demorar toda la mañana, pero voy a crear otro link y lo voy a poner en el internet y también lo voy a poner en el grupo y a usted le voy a enviar a su WhatsApp, ¿ya? Ya, ok, Voy a ok, no hay crear otro problema. ahorita. Ya. Ya, ok. Ya, entonces, seguimos por acá. Vamos al segundo ejemplo que está acá. Observen, por favor, esta parte. En este caso, el elemento subrayado es el azufre. ¿Sí o no? Es el azufre, ¿verdad? Pero tú vas a decir así,
dos átomos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, pero chicos, el hidrógeno ya hemos quedado que es más uno, el más frecuente es el más uno. Solo en situaciones especiales, cuando se juntan con metales, ahí es menos uno. Mientras tanto, no. Más, hay un átomo de azufre, así es que decimos, estado de oxidación del azufre, que es lo que yo quiero calcular. Y hay tres átomos de oxígeno, pero el oxígeno ya hemos quedado que es menos 2. ¿Sí? Como es un compuesto molecular que no tiene carga arriba, no hay más uno, no hay menos nada arriba, entonces decimos, ajá, esto vale cero. Así. Bien, chicos, esto sale más 2 y esto sale menos 6. Sí, menos 6. Voy a despejar el estado de oxidación del azufre, fíjense por favor acá, estado de oxidación del azufre. El menos 6 pasa como más 6 y el más 2 pasa como menos 2. Esta operación sale más 4, ¿verdad? Signos contrarios se restan, ¿sí o no? 6 menos 2 sale 4 y se coloca el signo del mayor, que es el 6, que es positivo. Pues esto sale más 4. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ya, a ver, por eso les decía hace un rato que le tomen captura, ¿no es cierto? Le tomen captura a las tablitas. Primero, les recomendé esto. Hidrógeno más 1, el más frecuente, y oxígeno menos 2, el más frecuente. ¿Está bien? Ya, a ver, ¿me confirma por ahí? ¿Alguien me pidió eso? ¿Sí? Repito, por favor. ¿Listo? ¿Calderón? Bueno, supongo que ya está. Supongo que ya está. Esto también me imagino. ¿Listo? Ya está, ok. Ya, ahora sí, continuamos entonces por acá con otro ejercicio. Ahora vamos al compuesto que está acá, que es el H3PO4, ¿correcto? H3PO4, ¿ya? Chicos, acá, por ejemplo, el elemento que me piden es el fósforo. Es el fósforo, ¿verdad? Hay tres átomos de hidrógeno. Ojo con esto. Tres átomos de hidrógeno. El hidrógeno ya se conoce que es más uno, ¿verdad? El hidrógeno es más uno. Hay un átomo de fósforo. Hay un átomo de fósforo. Vamos a determinar el fósforo. Y hay cuatro átomos de oxígeno. Pero el oxígeno ya hemos quedado que es menos 2. Ya sabes, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Igual a 0. Bien. Vamos a efectuar esta parte. Esto sale más 3. Estamos operando de manera algebraica, chicos. ¿Sí? Eso sale más 3. ¿Ya? Y también, ¿no es cierto? Si nosotros operamos esto de acá, esto sale menos 8. Menos 8. ¿Está bien? Eso sale menos 8. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces de acá, despejo pues el estado de oxidación del fósforo. Ya, despejo el estado de oxidación del fósforo. El menos 8 pasa al otro lado como más, ¿verdad? Muy bien. Más 8. Y el más 3 pasa como menos 3. Y ya puedo despejar esto. Más 8 menos 3 sale más 5, ¿verdad? Hay un detalle importante, chicos. Acá se coloca con todo el signo. Si es más, se coloca con más. Si es menos, se coloca con menos. Profesor, ¿siempre es igual a 0? Sí. Siempre que no tenga ni una carga acá arriba. Por ejemplo, sería distinto si yo te dijera así. En este caso ya no se igualaría a 0, sino a ¿cuánto? A menos 2. O de repente, si fuera así, en este caso se igualaría a ¿cuánto? A más 1. Pero eso vamos a hacerlo al final. ¿Sí? Mientras esto no aparezca, o sea, mientras esto no aparezca, entonces es igual a 0. Porque significaría que es una especie molecular neutra. ¿Ok? Neutra. No es una especie iónica en este caso. ¿Ya?
Bien. A ver, continuamos por acá. ¿Hasta acá está todo claro, chicos? ¿Aquí estamos claros? ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, continuamos por acá. A ver, vamos ahora para estos compuestos. ¿Ya? A ver, acá, por ejemplo, ¿sí? Tenemos nosotros, para este compuesto, el calcio. Ojo, ya te había mencionado eso, ¿eh? El calcio, por ejemplo, está acá. El calcio, el único estado de oxidación que presenta es el +2. Eso ya hay que conocerlo. ¿Sí? El estado de oxidación del calcio es +2. Entonces, acá son 3 átomos de calcio. Son 3 átomos de calcio. Diremos 3 veces el estado de oxidación del calcio, que es +2. +2. Esto está saliendo en la tablita. Chicos, cuando acá hay un paréntesis, significa que este 2 afecta a cada uno. O se van a ver 2 átomos de fósforo y 2 por 4 son 8 átomos de oxígeno. O sea, yo voy a decir 2 veces, porque son 2 átomos, el estado de oxidación del fósforo. Va a ser así. Más 8 oxígenos. Ya, pero el oxígeno ya se conoce. El oxígeno, chicos, dijimos que vale -2. Y todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Correcto? Todo eso va a ser igual a 0. Bien, vamos a efectuar la operación. Esto sale +6. Estamos operando algebraicamente. Esto sale -16. Más por menos es menos. 8 por 2, 16. Bien. Entonces de acá decimos 2 veces el estado de oxidación del fósforo, es lo que quiero calcular. El -16 pasa como +16. El +6 pasa como -6. Chicos, esta parte sale +10. Pero eso corresponde a 2 veces el estado de oxidación del fósforo. Entonces, como yo quiero despejar el estado de oxidación del fósforo, el 2 pasa a dividir. Y usted va a decir +10 entre 2. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? ¿Mm? Ay, 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 hay que dividir, chicos. 10 entre 2. Pues, ¿cuánto sale? Sale 5. Digo, entonces, esto saldría simplemente +5. ¿Está bien? Eso sale simplemente +5. ¿Entiende usted, por favor, que cuando hay un paréntesis, el que está fuera afecta a cada uno? Profesor, Entiéndalo la así. reunión se va a cerrar.